muffin, cupcake, brunch y slow food han desbancado a las magdalenas, el aperitivo y el alimentarse sin prisas con productos locales y de temporada. El ABC del buen comer. Vivimos en un mundo con exceso de información y ello nos lleva inevitablemente a las dudas, a los errores, a los mitos. Y esto en mi campo, la nutrición, es la lucha diaria. De un tema encontramos 20 opiniones distintas. ¿Con cuál quedarnos? Quizá la mejor receta sea aderezar todo esto con un poquito de sentido común, el superpoder más escaso de nuestra sociedad. Hoy les saludamos en La Lengua Desatada desde los huertos urbanos de Salamanca, un espacio que aúna el medio ambiente y también un apartado social muy importante, porque quienes se ocupan de la gestión de este espacio municipal y de que todo esté tan perfecto como se lo van a encontrar si dan una vuelta por aquí, son personas de Asprodes, personas con discapacidad intelectual que han encontrado un empleo a través de esta iniciativa, que como decimos es una unión perfecta. Y aquí, en esta nave de aperos en la que nos encontramos y donde vamos a charlar hoy, pues nos encontramos decoradas las paredes con verduras, con frutas, con elementos del campo, y luego hay algunas expresiones, algunos refranes: noviembre todo guarda, o en tu casa o enterrado, año de nieves, año de bienes. Bueno, nos parece un sitio ideal para hablar de palabras que hoy tienen que ver con el mundo de la nutrición. Damos la bienvenida a María Astudillo. María, ¿qué tal? Muy buenas, Hola. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Es un placer estar aquí, acompañarte hoy aquí. Muchas gracias a ti por haber venido. Bueno, a María le pasa como a algunos otros invitados que tenemos, que tiene una dualidad muy bonita y que también se refleja en su propio nombre. Por un lado, María Astudillo como nutricionista, por otro lado, María Genet, que muchos espectadores te conocerán por este otro apartado como escritora. 4 libros publicados, María. Eso es. Una tarea que ahora, bueno, nunca la dejas, aunque ahora tienes 2 niños pequeños, sí, y eso te lleva un montón de tiempo, ¿no? Siendo autónoma como soy, y además con 2 niños, una edad media de 3 años y medio en casa, está siendo un poco locura, pero bueno, es una etapa muy bonita de nuestra vida. Logras compaginarlo, ¿no? Sí, intentamos hacer malabares. Autora de Las hojas de Julia, La foto de Nora, Lo que esconde un penique, El nombre propio de la felicidad, algunos de los cuales han recibido importantes premios. Bueno, tú empezaste a publicar a través de internet, a autopublicarte, y luego las editoriales se interesaron y dijeron: oye, esto está muy interesante. Luego hablamos, si te parece, un poco de esta faceta literaria, porque ahora quiero que hablemos de nutrición, que es un territorio, María, que nos ha colonizado como tantos otros. El anglicismo, ¿no? Nos encontramos muchos anglicismos, muchas palabras para definir algo que para el común de los mortales es bastante normal, y decimos: ¿de qué me están hablando? Ahora mismo detrás de ti hay unas zanahorias, ¿no? Y por ahí te dicen que van a hacer carrot cake. Por ejemplo. No, hombre, pues un pastel de zanahoria, ¿no? Exacto, con lo Tú bonito te que encuentras suena. constantemente con el anglicismo. Muchísimo. De hecho, algunas veces nos preguntan cosas los pacientes y decimos: espera un momento que lo voy a consultar porque es la primera vez que oigo este término. Y es verdad, yo siempre digo, con las palabras tan bonitas que tenemos en castellano, ¿por qué tenemos que adoptar estas otras? Bueno, alguna a lo mejor nos puede encajar porque tiene un significado, luego hablaremos de algunos términos, pero realmente tenemos palabras tan bonitas, tan extensas, tan profundas, tan divertidas, que creo que tenemos que aprovecharlas. En lo que podamos hay que seguir empleando todas esas palabras, ¿no? Que, bueno, decía yo al principio que estamos en un lugar que nos anima a consumir productos frescos, como los que cultivan aquí los salmantinos, que tienen alquilado uno de estos espacios, a consumir productos frescos y a encontrar ahí la salud que necesitamos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay que estar fit, que es una de esas expresiones en inglés, y bueno, cuando a ti te llegan a tu consulta, procuras que la gente esté fit, pero con otros términos, ¿no? Claro, porque cuando decimos fit, ¿qué quiere decir? Pues saludable en general. Claro, ¿no? bueno, hay mucha gente que hace referencia a fit con estar delgadito, y ya es como asemejan estar delgadito con estar saludable, y muchas veces no tiene mucho que ver. Hay otras decisiones que hay que tener en cuenta por el camino. Estar fit yo creo que es una actitud, podríamos definirlo como llevar una vida saludable. Yo evidentemente hago referencia a la alimentación, pero también al ejercicio, a las horas de sueño, a los hábitos tóxicos, que poco se habla de ellos, como el alcohol o el tabaco. Estar fit yo creo que es un poco una filosofía de vida. Entonces, ahí intentamos integrar un poquito varios términos con una sola palabra de 3 letras, perdón, fit. Sí, se queda muy cortita para todo lo que cosas las que contiene decir. y las que tenéis que tener en cuenta los nutricionistas. Bueno, cuando hablamos de real food, real food es esto que tenemos aquí, ¿no? Totalmente. Que alguien venga y tenga ahí unos calabacines, unos tomates de su huerto, ¿no? Eso.
utilizamos real food con una intención de darle una amplitud mayor, ¿no? Pero no es más que eso. Yo creo que muchas veces muchos términos que van saliendo son cosas que se ponen de moda y al final calan en la sociedad, más en unos sectores que en otros. Y lo del real food viene a ser simplemente comida real, sería la traducción más literal. Comida real, es decir, no procesada, no que venga en un envase. Que si yo quiero hacer, por ejemplo, una paella, yo la cocino en mi casa con ingredientes naturales, como los que podemos encontrar aquí en los huertos y con otros que le podamos poner, pero no comprarla congelada, que venga de una fábrica, que no sabes ni cómo la han hecho. Al final es eso, el decir, voy a volver un poco a lo tradicional, a los alimentos reales, el que podemos comprar en el mercado. ¿No? Nosotros tenemos una máxima que es más mercado y menos supermercado, nos gusta mucho. Y esto es, bueno, el culmen de eso, porque ya cultivarlo tú mismo es maravilloso. Hay otro término que ahora se utiliza mucho que es slow food. Ajá. Y dices, bueno, slow food, que lenta, ¿no? Cocina un poco... Claro. También relacionado con la cocina de proximidad. ¿Cómo traducirías eso? Sí, es un término complejo, porque también hace un poco, tiene un poquito de referencia al modo de vida que nosotros llevamos. Vivimos en una sociedad donde lo queremos todo muy rápido, estamos todo el día preocupados mirando el tiempo, haciendo 1000 tareas a la vez. Y eso del slow food es como, vamos a tomarnos esto con calma, vamos a disfrutar de verdad de la comida, vamos a cocinarla, a comprarla al mercado, lo que comentábamos, vamos a prepararla en nuestra casa y vamos a degustarla con calma. Porque cuántas veces vamos corriendo, comiendo en la encimera, pensando que tengo que irme en 5 minutos, no me da tiempo ni a saber lo que he comido. Claro, o sea, aunque sea muy sano lo que te comes, claro, no te da tiempo. Y no también procede, eso es una parte muy importante de nutrirnos bien, el poderlo degustar, el poder tener un momento de tranquilidad. Esa es una de las cosas que muchas veces le decimos a nuestros pacientes, que lo tomen con calma, que tengan su momento para comer, para sentarse y comer despacito. Simplemente ya por una cuestión fisiológica, cuando nosotros comemos despacito, nuestro estómago se va llenando y a nuestro cerebro le llega esa señal, con lo cual llega un punto que decimos, vale, ya estoy saciado, no necesito comer más. Sin embargo, si vamos con esas prisas, podemos llegar a comer el doble o el triple de lo que necesitamos porque no estamos atentos a lo que estamos haciendo, está todo el tiempo corriendo muy rápido. Así que eso sí es un buen término. Vamos a traducirlo de otra manera, pero eso sí nos lo tendríamos que aplicar un poquito. ¿No? Totalmente. Para funcionar, no solo para adelgazar, o sea, para estar pues, sano en general. Eso es. Seguro que hay gente que llega a vuestra consulta y os dirá, bueno, pero si yo todo lo que como es bio. Todo es bio. Sí, sí. Compro yogures bio, productos bio, ojo con el bio, ¿no? Que se le pone delante. Bueno, a el todo. bio, el orgánico, hay tantos términos que nos vuelven un poco locos. El bio viene a significar que son alimentos principalmente extraídos de la huerta, por ejemplo, o carne, pescado, que no han sido modificados genéticamente. Esto tiene una etiqueta cuando tú compras el producto. Claro, tú vas al mercado a comprar tomates, no lo sabes de dónde vienen las semillas de ese tomate que lo ha formado, pero normalmente cuando vamos a un supermercado sí que podemos encontrar una etiqueta que pone bio, es una etiqueta europea y bueno, nos está diciendo que no está modificado genéticamente, pero eso necesariamente no significa que sea un producto de mejor calidad o más rico o más saludable, para nada. Puede decir que puede tener unas características más naturales, porque no ha sido modificado, pero a lo mejor nos va a interesar uno que sí que está modificado. Hace unos 25 años se empezó a fabricar en los laboratorios un arroz que se llamó arroz dorado, que tenía una vitamina A que era fundamental para que personas que tenían problemas con la alimentación no se quedaran ciegos o no hubiera problemas en los embarazos. Cuando se mejoró esa variedad de arroz, el arroz dorado, se consiguió que muchísima gente no tuviera ceguera, por ejemplo, que los embarazos fueran mejor. Entonces, claro, dices, ¿hasta qué punto son buenos o no los alimentos bio, modificados genéticamente o no? Eso es un tema también que da mucho de sí. Se llama arroz dorado, ese tipo de arroz que tenía esas particularidades, ¿no? Bueno, que está muy bien, claro, la investigación y el avance y que sean productos que aporten todo lo que necesitemos, pero es verdad que tampoco hay que fiarse de que todo lo que pone bio vaya a ser muy saludable. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, no solo a la hora de cocinar, nos encontramos muchos anglicismos, sino también a la hora de sentarnos a comer. Hacemos un lunch, hacemos un brunch. ¿Esto ya aquí hemos perdido un poco la batalla, como digo yo siempre, o no? Un poquito. Yo creo que ya lo hemos perdido. Y esto ya lleva instaurado desde hace un montón de años lo del brunch. Bueno, pues es una costumbre que nació en Estados Unidos, en Inglaterra, como en los años 80 aproximadamente, y era los domingos, cuando las familias pudientes dejaban el día libre a las personas que les servían, estos sirvientes preparaban una especie de buffet para que la gente que vivía en la casa a lo largo de la mañana pudiera ir comiendo lo que quisiera. Al final era una especie como mitad desayuno, mitad almuerzo, mitad comida. Pues se llamó brunch, mitad breakfast, que es el desayuno, mitad lunch, que es la comida, algo intermedio.
Luego se nos ha venido esa costumbre aquí y bueno, es que está proliferando por todas partes. Está por todas partes, sí. Ahora ya usamos poco esa palabra de aperitivo, ¿no? Claro, de ir a tomar el aperitivo o directamente ir a tomar el vermú, que dice mucha gente, aunque no tome vermú, se tome un vino, una cerveza pero era la palabra, o una Coca-Cola, pero bueno, seguimos diciéndolo de esa manera y cada vez menos, porque la gente sale a hacer brunch, a hacer tardeo, en fin, con lo bonito que es eso de irse de pinchos, de tapas, tapear, hacer el aperitivo o el almuerzo, que es una palabra que se usa muy poco, ¿verdad? Poquísimo, además mucha gente la confunde. Nosotros usamos la palabra almuerzo para definir el tentempié de media mañana, para que nos entendamos. Luego ya viene lo que es la comida principal. Y hay mucha gente que cuando habla de almuerzo piensa que es la propia comida. Entonces ahí tenemos también un poquito de conflicto, porque lo que comentábamos, hemos perdido un poco esa conexión con los ritmos que nosotros deberíamos de tener como personas en la cultura en la que estamos. A nosotros nos gusta hacer 5 comidas. Si lo piensas, dices, empezamos el día con un buen desayuno, un tentempié a media mañana con los compañeros, un cafecito viene muy bien a todos, luego la comida con la familia normalmente, una merienda para darnos un poquito de energía y llegar a la cena, bueno, pues no con tanta hambre como muchas veces ocurre. Esa pequeña costumbre, eso nos hace estar fit, que lo que comentábamos al principio, tener una filosofía de vida en la que uno se cuida, en la que uno cuida el cuerpo, le da la dosis de gasolina que necesita. Hábitos que hay que ir integrando y bueno, pues cuando hagamos la pausa, mejor o nos vayamos a tomar por ahí algo con los amigos, más bonito el aperitivo que el brunch, donde va a parar, por supuesto. ¿no? Bueno, pero decimos también, por ejemplo, muffin, decimos cupcake, ¿no? Sí, Esto también ya nos ha conquistado. Mi suegro, que es ya mayor, nació en el año 36, una vez le dije, os traemos unos muffins. ¿Perdona qué? Y yo, perdóname, unas magdalenas de toda la vida, pero es que están decoradas muy bonitas, ya las verás. Claro, las vio diferentes, pero decía, si esto es una magdalena sin la parte de arriba, le han puesto luego una crema. Pero es verdad, decorada muy bonita y ya está, ¿no? Luego, por otra parte, es muy bonito también el encontrarnos cosas que estamos importando de otros países como eso. Por ejemplo, antes a nadie se le ocurre hacer una magdalena tan decorada con tantas cositas, un cupcake, por ejemplo. Qué maravilla, pues oye, ahora lo tenemos, lo podemos aprovechar. Así es, vamos a ver las partes buenas. Siempre. También ahora se lleva, aparece en redes sociales, muchas personas que dicen, yo hago batch cooking. Pero si esto es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Exacto. Batch cooking, que es cocinar para la semana. Tal cual, Ana, así es. El batch cooking, con esa palabra tan complicada que a muchas personas le cuesta pronunciar, viene a ser eso, el decir, cojo un día o dos de la semana para cocinar todo lo que tenga que comer a lo largo del día. Le hemos puesto esa palabra o esa expresión tan complicada, pero al final es eso, el cocinar poquito para toda la semana. Es un hábito muy bueno, porque volvemos esto a lo que comentábamos del ritmo de vida, que no nos da pie a tener un poquito de tranquilidad y organizarnos. Pues al final dices, venga, pues el domingo, que parece que estoy un poquito más tranquilo, me siento un momento, organizo por escrito lo que quiero comer y cenar a lo largo de la semana y me pongo a hacerlo. Claro, eso te obliga a planificar también la compra, tenerlo eso es más muy claro, bueno, claro, a no llegar corriendo y decir, uff, no tengo nada preparado para comer, sino que ya lo tienes previsto. Todas las personas que tengan la despensa llena de estas verduritas, que además tienen un tiempo de consumo concreto, es buenísimo el ponerte a organizarte, porque si no vamos a derrochar mucho. Al final, como no controles un poquito lo que tienes en la despensa, vas a tener que tirar, así que también es bueno por esa parte. O sea que esta charla que estamos manteniendo contigo, María, como María Astudillo, como nutricionista, yo me doy cuenta de que eres una nutricionista de los que no van solamente a aquí está la dieta y ya está, sino que esto tiene que ir empaquetado en una serie de hábitos, porque si no, son esas dietas que hoy empiezas a hacerlas y dentro de 3 meses has recuperado todo porque el hábito no se ha logrado, ¿no? Es Nosotros, un poco la idea. Hace 20 años que estábamos terminando nuestras carreras, mi marido y yo somos los que tenemos la empresa, teníamos claro que queríamos dedicarnos a algo relacionado con la nutrición y trabajar juntos porque nos gustaba mucho. Y nos planteamos hacer una consulta de nutrición en una clínica. Había unas cuantas en Salamanca, como de toda la vida, pero lo que hacían no era lo que nosotros teníamos en mente. Nosotros teníamos una visión un poco más amplia, no era el dar un papel a un paciente para que hiciera lo que yo le he escrito, sino intentar integrar una serie de hábitos para que los pudiera mantener a lo largo de su vida y que los pudiera también integrar en la familia, porque de poco sirve que una mamá, por ejemplo, se ponga a dieta, baje 12 kilos, pero el resto de la familia no haga nada, y todos los hábitos que le han llevado a coger esos 12 kilos hace tiempo, los va a volver otra vez a integrar en su vida porque no han desaparecido. Entonces le damos una visión un poquito más amplia. Al final es relativamente fácil. Nosotros, claro, llevamos 18 años con la clínica en marcha y cuando viene gente muy desesperada, porque es un tema que preocupa mucho por muchos motivos, emocional, el físico, la salud, claro, viene gente muy preocupada pensando, no lo voy a hacer porque llevo toda la vida así y esto es súper difícil, pero cuando empiezan, en la primera semana bien, que empieza a fluir, porque esa es la palabra, sienten que fluye y muchas veces nos han llamado, oye chicos, no sé si me habéis puesto una buena dieta porque es que yo
estoy comiendo mucho, estoy comiendo más que antes, es que no sé qué pasa. Claro. Y le preguntamos, Mucho, ¿pero cómo te poco, queda la ropa? Es muy relativo, ¿no? Claro, efectivamente. Hay palabras que ahora oímos mucho en relación también con el tipo de dieta, Sí. que por ejemplo oigo constantemente la inflamación y veo mucho Sí. por redes. ¿Tienes problemas de inflamación? Bueno, pero Sí. esto habrá existido toda la vida, ¿no? Gente que dice, Claro. siempre tengo sensación de estar lleno o llena. La palabra inflamación o hinchazón Sí. está en todas partes cuando se habla de nutrición. ¿Esto Total. por qué? ¿Porque ahora hay más productos que producen este efecto tan negativo o no? ¿O tiene Pues que ver mira, con que ahora se habla más de ello? Yo te daría dos respuestas. Por una parte, creo que es un poco cuestión de modas. Igual que lo del real food, que hace 3, 4 años saltó y fue como un boom y todo el mundo quería ser real food y estaba por todas partes. Ahora yo creo que estamos enfocándonos en el tema de la hinchazón, de la inflamación. Creo que es un poco cuestión de marketing, porque además en los tiempos que corren con Instagramers, influencers, otra vez palabras tan raras, pues estos son picos. De repente tenemos un pico de fama con una palabra o una moda que se lleva de repente y todo el mundo, ¡fum!, vamos hacia ella. Luego baja y viene otra. Y esto va así, yo creo que esto va a ser interminable por mucho tiempo. Es verdad, sí, sí. Pero sí que es verdad que hay una parte real, y es que como ahora nos alimentamos peor que antes, y es una pena tremenda porque en España, con la dieta mediterránea tan fácil que podemos llevar a cabo, que dejemos todo esto de lado, tan maravilloso, que debería ser la mitad de nuestros platos en comidas y cenas, hace que los estemos sustituyendo estos alimentos tan naturales y tan positivos por otros alimentos que muchas veces lo que decimos, compramos en el supermercado por facilidad, por comodidad, por rapidez. Y si echamos un vistazo a los ingredientes, vemos que estamos comprando una pechuga de pollo y no es pechuga de pollo solo, a lo mejor que tiene un 10 montón de ingredientes cosas más, distintos. Claro. Entonces, ahí, claro, que ha habido un cambio en la alimentación, pero principalmente es esa palabra que, lo que comentábamos, si está más de moda o no, hinchazón, inflamación, siempre ha habido asociada a enfermedades, pero sí que hay que tener un poquito de cuidado por cómo se está intentando vender al resto de la población, que muchas veces, por ejemplo, el tema del gluten, que ha sido también algo que se puso muy de moda hace un tiempo, alimentos sin gluten van a hacer que estés mucho más sano y vas a adelgazar y vas a estar maravilloso. Pues no, no hace falta. Realmente la gente que tiene que comer sin gluten son solo los que son celíacos. Y para diagnosticarlo hace falta una biopsia en el hospital. Entonces, claro, estamos minimizando cosas que son muy delicadas. Y como son tan de andar por casa, porque al final comemos todos y todos hablamos porque es cultura, y estamos metiéndonos un poco en una dimensión un poco más compleja. Entonces, Claro. bueno, es un tema muy difícil. Hay que tener cuidado con esos términos Sí. de moda, ¿verdad? Y con los Totalmente. consejos, por supuesto, que te dan por ahí en, Claro. en las redes. ¿La palabra dieta o régimen? ¿Qué te gusta más? Ninguna. O ninguna de las dos. Son horrorosas las Claro, dos, sí. es que es verdad porque las tenemos asociadas a lo que comentábamos, una hoja en la que te prohíben un montón de cosas y te dicen 1000 solo puedes calorías, comer esto. 1500. Exacto. Y hay mucho más detrás de ello. Por ejemplo, la palabra dieta realmente es el conjunto de hábitos que tenemos en torno a la alimentación. Y podemos hablar de dieta en un país, como es nuestra dieta, pues lo que decíamos, dieta mediterránea, o cómo es la dieta en nuestra propia casa, con nuestras propias costumbres. Régimen ya como que tiene esa connotación más de me voy a poner a régimen, a dieta para perder unos kilos o porque estoy enfermo y me han dicho que tengo que comer así. A nosotros nos gusta más hablar de reeducación, de hablar, pues lo que comentábamos, de integrar hábitos más saludables dentro de tu propia vida. Eso es algo, claro, muy finito, de ir hilando fino para dar en el clavo con lo que necesita cada persona. Pero es que es la clave para poder ayudar de uno en uno a como Claro. cada uno necesita. Sí, a lo mejor según lo abordes, le pongas un nombre Claro. u otro, parece que es un pelín más fácil. Totalmente. ¿No? Parece que las palabras también ayudan a veces. Nosotros, cuando le pusimos el nombre a nuestra clínica, yo le decía a mi marido, le decía, es que poner algo de clínica o de dieta a mí me acota mucho el campo, Claro. porque parece que es como algo muy pasajero, muy de moda. Y yo le decía, yo casi hablaría más de escuela de alimentación, porque me parecía más acertado. Pero bueno, al final fuimos más conservadores y nos quedamos como lo dejamos. Yo diría que hay algunas palabras malditas, déjame decirlo así. Sí. Claro, cuando alguien dice, uy, tengo que perder peso y tal, hay un montón de palabras malditas. Grasas, hidratos de carbono. Luego lees por ahí que hay muchas dietas que dicen, todo esto fuera, lo mínimo posible. Bueno, también ojo con eso, ¿no? Muchísimo ojo. También un poco por modas y por cuestiones, bueno, no sé si decir económicas, porque muchas veces, por ejemplo, hace unos años se empezó a hablar del azúcar fatal. Sí, el azúcar, claro, otra palabra tremenda. Y luego empezaron a surgir otros estudios que hablaban de las grasas que fatal. Pues muchos de esos estudios venían financiados por fábricas que hacían cosas con mucho azúcar. Entonces, claro, hay que tener un poquito de cuidado. Al final, un poco de sentido común. Hay un método que a mí me encanta explicárselo a los pacientes para, por ejemplo, comer bien. Hablamos del método del plato. Cogemos un plato y lo dividimos en 3 secciones. La mitad del plato
verduras y hortalizas, lo que tenemos aquí. Un cuarto del plato para alimentos que nos aporten proteínas y el otro cuarto para alimentos que aporten hidratos de carbono. Arroces, pasta, patatas, legumbres. Haciendo eso vamos a tener un equilibrio muy bueno y vamos a conseguir una analítica muy buena. Luego ya el tema de cantidades y el resto de hábitos también hacen para ver cómo estamos de salud. Pero con ese pequeño gesto ya vamos a tener un control muy claro, un equilibrio, mejor dicho, de azúcares, de grasas, de proteínas, sin pasarnos ni quedarnos cortos. Claro, así que no hay que eliminar así a lo loco ninguno de los elementos, que es algo que teóricamente yo creo que sabe todo el mundo, pero luego en la desesperación dices, bueno, venga, pues voy a comer sin hidratos. Bueno, claro, pues no, esto no conviene. Bueno, María, como he dicho al principio, tú eres María Estudillo cuando eres nutricionista y María Genet cuando escribes. Sí. Y hace muy poco hacíamos un programa relacionado con el mundo de la cocina y la literatura, la cocina y en la gastronomía en la literatura. Y hablábamos de cómo la definición de los personajes, la descripción, cómo son, muchas veces el escritor se ayuda de pequeños detalles, como por ejemplo lo que comen, ¿no? Tú dices, hombre, pues si vas a poner ahí a una de tus protagonistas, que suele ser pues elegante, joven, guapa, pues no sé, no la pones ahí comiendo unas porras, ¿no? Para desayunar. ¿Cómo condiciona, o sea, incluyes alimentos? Pues incluyo, ¿no? pero poco, la verdad. Poco. Casi siempre en torno a celebraciones. Yo creo que eso es algo muy de mi familia. Pues lo típico, reunirnos cuando había algo que celebrar, un cumpleaños, un nacimiento, algo así. Y yo creo que eso sí que lo he dejado caer. Pero no quizá desde el otro punto de vista, quizá no tanto. A lo mejor un poco por separar las dos facetas. Es algo inconsciente, lo he pensado ahora que me lo estabas preguntando. Te presentamos, recuerdo, la primera vez que yo te entrevisté, te presentábamos como la nueva Bridget Jones. Uf, sí. ¿Te acuerdas? Sí, cuando tú escribiste tu primera novela, que no sé si fue Las hojas de Julia. Las hojas de Julia. Y decíamos, es una historia romántica, una novela romántica. Ajá. Porque es verdad que cuando te pones a leer esas novelas, todo acaba saliendo bien, hay una positividad de la vida y a veces apetece mucho leer cosas positivas. ¿A ti te gusta la etiqueta de novela romántica o crees que es quitarle un poco de valor? Pues ahí también lo pensaba, hace poquito me lo comentaba una amiga, que ella reniega mucho de esa etiqueta, es una amiga escritora, vive en Madrid, y yo le decía, pues no hay que quitarle valor para nada, porque de hecho creo que es el género literario más vendido en todo el mundo, y en España de lejos, es una pasada lo que venden escritoras de literatura romántica. Yo no sé si englobarme en ese género, es lo que me pusieron en su día, yo llegué allí como muy novata y lo pusieron, vamos a ponerte esto y vamos a hacer esta portada que llame a este tipo de público y tal. Me pareció acertado en su momento porque mis dos primeras novelas eran muy clara ese público que lo iba a leer. Además lo hice un poco como divertimento, es que fue casi un experimento para mí, a ver qué pasaba y entonces fui un poco a lo fácil en ese sentido. Bueno, pero no te molesta que novela romántica, ¿no? ¿Por qué? No pasa nada. Hay que poner alguna etiqueta, pues la ponemos. Están bien escritas y pasan cosas muy interesantes y tienen un argumento muy bonito, ¿por qué no? Claro, y lo que tú decías, que a veces con todos los problemas que tenemos en el día a día te apetece leer algo un poco más que te dé un poquito de oxígeno. Claro, que esté un poquito edulcorado, pero que no sea mucho, con azúcar que no te hace daño, ¿no? O sea, eso luego, podemos decirlo así. No le pongo etiqueta tampoco porque mi tercera novela ya no es tan romántica, la cuarta no tiene nada, bueno, no tiene tanto, una pequeña historia, pero no es lo más importante, y luego tengo otras escritas que una es histórica, otra es más juvenil, entonces, bueno, supongo que me tendrán que ir poniendo etiquetitas, esto es un puzzle. A ver si las vemos pronto. Bueno, se nos acaba el tiempo, María, y quiero preguntarte tres cosas. La primera de ellas es, ¿qué libro nos traes tú para recomendar en el programa? Bueno, os he traído un libro que no tiene nada que ver con la literatura romántica, es un libro súper oscuro, pero me parece brutal. Se llama La carretera, de Cormac McCarthy. Es un libro, es una metáfora de la vida. Hay gente que lo ha tomado al pie de la letra y piensa que es una historia posapocalíptica de supervivencia, pero si lo haces con otra lectura te das cuenta que es la historia de cualquier humano, cómo llega a este mundo y cómo tiene que sobrevivir, ¿para qué? Por eso digo, es un libro muy oscuro, es un libro complicado. Yo lo compré y tuve mucho tiempo reposándolo en mi mesilla para entrar en él y bueno, cuando lo tocaba me removía por dentro, es una pasada. Bueno, pues nos lo apuntamos, María. Y ahora, para la despedida ya, una palabra que yo siempre digo chunga, ¿no? Una que, bueno, aquí hemos mencionado algunas que decimos, pero no sé si vas por ahí, a ver. No, pues os voy a sorprender. Mira, es una palabra que no me gusta nada, conciliar. ¿Conciliar? Conciliar. ¿No te gusta por qué? No me gusta, porque desde que soy mamá, hace 5 años,
casi 3 años la última vez, la palabra conciliar estaba en todos los ámbitos de mi vida y de repente me di cuenta que no era conciliar, era renunciar. Creo que es una palabra mucho más realista, porque al ser mamá he tenido que renunciar a muchas cosas, no conciliar. He renunciado a seguir publicando novelas, por ejemplo, he renunciado a partes de mi trabajo y mi marido también, no solo yo por ser mamá, sino él también. Entonces conciliar me rechina un poco. O sea que conciliar la trituramos. La trituramos. Vamos a triturarla entonces. Estupendo. Y entonces una buena palabra para irnos, María. Pues flexibilidad. Qué bien. Creo que flexibilidad en la vida es importante para disfrutar de lo que uno tiene y aceptar lo que llega. Creo que no hay que estar férreo en una posición concreta, sino que un poquito más abierto y moverte creo que es importante. Flexibilidad, que tiene que ver con el fluir también, que has mencionado tú antes. Nos quedamos con esa estupenda palabra. Muchas gracias, María Astudillo, María Genet, por haber venido a nuestro programa, que sigas escribiendo mucho, pudiendo aunar todas estas facetas y que nosotros lo veamos. Gracias por haber venido. Un placer. Nosotros nos despedimos desde los huertos urbanos de Salamanca, desde este espacio, como hemos dicho, municipal que gestiona Asprodes, así que tanto al Ayuntamiento como a Asprodes y a todos sus trabajadores les agradecemos las facilidades que nos han dado para venir aquí y poder grabar. Nos encontramos la próxima semana. Adiós.